Cenábamos en familia todos los domingos e incluso me ayudó a decorar la guardería cuando estaba embarazada. Pero después de perder a su hijo, se convirtió en una persona completamente diferente. La mujer que una vez me trajo sopa cuando tenía náuseas matutinas, ahora no podía ni siquiera mirarme sin mostrar puro odio. El accidente ocurrió cuando conducíamos a casa después de la fiesta de cumpleaños de mi mejor amigo. Estábamos hablando de cómo mi marido se había avergonzado al intentar bailar alguna canción y fingía sentirse ofendido por mis burlas. Recuerdo ese momento tan claramente porque fue la última vez que lo escuché reír. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y nos chocó directamente por el lado del conductor. El impacto fue tan severo que perdí el conocimiento inmediatamente. Cuando desperté en el hospital, tenía una herida enorme en el estómago donde me había atravesado un trozo de la puerta del coche. Los médicos me dijeron que tenía suerte porque no me afectaban todos los órganos vitales, pero no me sentí afortunada en absoluto. Pasé 3 semanas en esa habitación del hospital, conectado a varias máquinas y lidiando con múltiples cirugías. El conductor ebrio solo tenía un brazo roto y algunos hematomas. Seguí pensando en cómo fui yo quien convenció a mi marido de ir a esa fiesta. Él quería quedarse en casa porque tenía una reunión temprano al día siguiente, pero yo insistí en que debíamos ir porque mi amigo se decepcionaría si nos perdiéramos. El hecho de que sobreviví mientras él no se sentía como una broma cruel, especialmente porque yo era la razón por la que estábamos en ese camino esa noche. La relación entre mi suegra y yo se volvió más hostil a medida que pasaba el tiempo. Entendí que su dolor por la pérdida de su hijo mayor era abrumador. Él no fue solo su hijo, sino también quien ayudó a mantener económicamente a su familia, desde que ella dejó de trabajar hace años. Su hija menor estaba estudiando, otro hijo trabajaba en California y su marido era mecánico jubilado. Entonces, mi esposo a menudo intervenía para ayudarla con sus facturas. Traté de ser paciente con su comportamiento porque sabía cuánto dependía ella de él, pero todo empeoró significativamente después de que nos reunimos con un abogado sobre el testamento. Mi esposo había escrito su testamento justo después del nacimiento de nuestro hijo y nos dejó todos sus bienes a mí y al bebé. Esto incluía nuestra casa recién comprada, que habíamos ahorrado durante años para comprarla, su automóvil, que le encantaba, y la cuenta de ahorros que habíamos creado juntos desde que nos casamos. Siempre fue muy cuidadoso con el dinero e insistía en tener un seguro de vida y todo debidamente documentado por si nos pasaba algo a alguno de los dos. Cuando firmamos los papeles del testamento, me dijo que era solo una precaución, ya que ahora teníamos un hijo, pero nunca mencionó nada sobre la reacción de su familia ante sus decisiones. La respuesta de mi suegra a la lectura del testamento fue agresiva e inmediata. Ella comenzó a difundir rumores en nuestra familia extendida sobre cómo manipulé a su hijo y lo puse en contra de ellos. Según ella, yo había estado planeando esto desde el principio: casarme con él por su dinero y luego de alguna manera convencerlo de que excluyera a su familia de su testamento. Les dijo a todos los que quisieron escuchar que yo falsifiqué los documentos del testamento, a pesar de que había testigos y un notario presentes cuando se firmó. La peor parte fue cuando empezó a decirle a la gente que, lentamente, lo había estado envenenando contra su familia a lo largo de nuestro matrimonio, inventando historias sobre peleas y discusiones que nunca sucedieron. Estas acusaciones eran completamente falsas, pero afectaron mis relaciones con otros familiares, quienes empezaron a tratarme de manera diferente. Incluso algunos de los primos de mi marido, que solían ser amigables, dejaron de hablarme, creyendo su versión de los hechos. Quería evitar más conflictos con mi suegra y su familia, así que traté de llegar a un acuerdo dándoles acceso a la cuenta de ahorros que dejó mi marido. El dinero no era una cantidad enorme, ya que recientemente habíamos comprado nuestra casa, pero pensé que compartirlo les mostraría que no era la persona codiciosa que creían que era. Mi esposo y yo habíamos estado ahorrando ese dinero durante años, reservando partes de nuestros salarios cada mes y recortando gastos innecesarios. Teníamos planes de usarlo para la educación futura de nuestro hijo y tal vez para algunas mejoras en el hogar, pero me convencí de que ayudar a su familia era más importante en ese momento. La decisión de compartir el dinero resultó ser un gran error.
Mi suegra y el resto de la familia se lo gastaron casi todo en 3 meses. Usaron el dinero para compras costosas, como un televisor nuevo, muebles para su departamento e incluso unas vacaciones para visitar a algunos familiares en Florida. Ninguno de estos gastos me benefició a mí ni a mi hijo, y nunca me consultaron sobre ninguna de estas compras. Descubrí lo que pasó cuando intenté pagar nuestros impuestos a la propiedad y encontré la cuenta casi vacía. Esto me dejó en una situación financiera terrible. Tenía una hipoteca que pagar, las facturas de servicios públicos se acumulaban y un bebé que necesitaba pañales y fórmula. Empecé a usar mis tarjetas de crédito para gastos básicos porque no tenía otra opción. No podía pedir ayuda a mi propia familia con esta situación. Mis padres ya estaban pasando apuros económicos y 3 adolescentes todavía vivían en casa. Mi hermana menor estaba a punto de empezar la universidad y mi hermano necesitaba aparatos ortopédicos. Como hijo mayor, siempre me sentí responsable de ayudarlos en lugar de aumentar sus cargas. Cada vez que me llamaban para ver cómo estaba, fingía que todo estaba bien. Les dije que el dinero del seguro era suficiente y que me estaba desempeñando bien en mi trabajo. No podía soportar la idea de que se preocuparan por mí o trataran de ayudar cuando apenas tenían suficiente para sí mismos. La situación se complicó aún más cuando mi suegra anunció que ella, mi suegro y mi cuñada de 16 años se mudarían a mi casa. Ella no pidió permiso. Ella apareció un día con un camión de mudanzas lleno de sus pertenencias. Su excusa fue que querían ayudar a cuidar a su nieto, pero quedó claro que se trataba de control. Empezaron a tratar mi casa como si fuera de su propiedad, reorganizando los muebles y ocupando habitaciones sin preguntarme. Acababa de comenzar un nuevo trabajo y todavía estaba lidiando con el dolor físico causado por mis lesiones, por lo que no tenía la energía para luchar contra ellas. Parecieron notar esta debilidad y la aprovecharon. La peor parte fue cuando me sugirieron quitar las fotos mías y de mi esposo de la sala y reemplazarlas con viejas fotografías familiares en las que no aparecía yo. Esas fotos eran de nuestra boda y del día que trajimos a nuestro hijo del hospital a casa. Esos recuerdos eran todo lo que me quedaba de él, y me negué a permitir que me los quitaran. Mi rutina diaria se volvió completamente abrumadora. Conseguí trabajo en una empresa de marketing donde solía trabajar mi marido, gracias a su antiguo jefe, que conocía nuestra situación y quería ayudar. El trabajo era exigente, pero me daba un motivo para salir de casa todas mañanas. Me levantaba a las 5 a.m. para pasar un rato con mi hijo antes de irme a trabajar, y luego pasaba todo el día ocupándome de reuniones con clientes y plazos de proyectos. Volver a casa siempre era estresante porque la casa era un completo caos. Había platos sucios por todas partes, los juguetes de mi hijo esparcidos por todas las habitaciones y ropa amontonada en el cuarto de lavado. Mi suegra estaba sentada frente al televisor, mientras mi cuñada estaba encerrada en su habitación y mi suegro dormía una siesta en el viejo sillón de mi marido. Mi hijo ya estaba dormido cuando llegaba a casa, así que apenas podía verlo durante los días de semana. Mi suegra tenía una respuesta estándar cada vez que, cuando mencioné el desorden o pedí ayuda con las tareas del hogar, ella me recordaba que estaba cuidando a mi hijo sin recibir pago, cocinando comida para todos y lavando algo de ropa. Según ella, limpiar después de que todos era mi responsabilidad, ya que yo era la que trabajaba fuera de la casa. Ella nunca reconoció que vivía en mi casa sin pagar alquiler, que usaba los servicios públicos que yo pagaba y que comía alimentos que compraba con mi salario. Los cheques del seguro social de mi suegro se destinaron en su totalidad a sus facturas médicas y a la matrícula de la escuela privada de mi cuñada, por lo que yo sola cubría todos los gastos del hogar. Me decía a mí misma que debía tener paciencia con la situación porque ellos todavía estaban de luto por mi esposo, pero su comportamiento ya no tenía que ver con el dolor. Se trataba de tener poder sobre mí y mi hijo. Mi suegra socavaba constantemente mis decisiones como padre. Si le dijera a mi hijo que no podía comer galletas antes de cenar, ella esperaría hasta que yo me diera vuelta para darle algunas de todos modos. Cuando intentaba establecer una rutina para la hora de dormir, ella me decía que estaba siendo demasiado estricto. Empezó a decirles a otros miembros de la familia que yo estaba descuidando a mi hijo porque trabajaba muchas horas.
dejando de lado convenientemente el hecho de que mantenía a 5 personas con un solo ingreso. Estas conversaciones generalmente ocurrían cuando ella pensaba que yo no podía escucharlas, pero las paredes de la casa eran delgadas y podía escucharla quejarse con mi suegro y mi cuñada de lo terrible que era mi madre. Mi suegro venía frecuentemente a mi habitación a altas horas de la noche para sermonearme sobre mis habilidades como padre, a menudo justo cuando intentaba descansar un poco antes de otra mañana temprano en el trabajo. A pesar de estas confrontaciones, en realidad tenía una mejor relación con él en comparación con mi suegra y mi cuñada. Era un mecánico jubilado que todavía trabajaba a tiempo parcial en el taller de automóviles de su amigo, pero la mayor parte de sus ingresos se destinaba a tratamientos médicos para su afección cardíaca y diabetes. También insistió en pagar la costosa escuela privada de mi cuñada, lo que le dejó casi sin nada para contribuir a los gastos del hogar. Entendí su situación y respeté que todavía estuviera tratando de trabajar a su edad, pero me frustraba que pasara su tiempo libre viendo televisión en lugar de ayudar a mantener la casa en la que vivía. El comportamiento de mi cuñada en la casa era completamente diferente a cómo se comportaba en su prestigioso colegio privado, donde aparentemente era una alumna modelo. En casa, trataba todo como si fuera una pijamada permanente en casa de un amigo. Dejaba sus toallas mojadas en el piso del baño, nunca limpiaba después de preparar bocadillos en la cocina y pasaba horas en su habitación charlando por video con amigos. Cada vez que le pedía ayuda con las tareas básicas, mi suegra saltaba a defenderla, insistiendo en que una joven de 16 años necesitaba concentrarse en sus estudios. La realidad era que pasaba la mayor parte de su tiempo tomándose selfies para las redes sociales y viendo programas de Netflix en su computadora portátil, que yo pagaba junto con su factura telefónica, útiles escolares y la ropa nueva que constantemente quería. La situación con las comidas en casa era especialmente desesperante. Mi suegra se hizo cargo de la cocina, alegando que me estaba haciendo un favor cocinando y ocupándose de la educación de mi hijo. Ella no tenía experiencia ni calificaciones docentes, pero decidió educarlo en casa en lugar de enviarlo a la guardería, donde mi esposo y yo ya lo habíamos registrado antes del accidente. Las comidas que ella preparaba generalmente estaban listas a las 6 p.m., pero rara vez llegaba a casa del trabajo antes de las 7:30 p.m. debido a mi viaje. Para entonces, todos habían comido y solo quedaban sobras de las cosas que nadie más quería. Gastaba cientos de dólares cada semana en comestibles, pero a menudo terminaba preparándome un sándwich para la cena. Mi suegra se mantuvo firme en no conseguir trabajo, a pesar de estar perfectamente sana y solo tener 47 años. Usó su dolor como excusa para evitar trabajar, a pesar de que mi cuñada me enteró de que había estado pensando en iniciar un pequeño negocio de catering antes de la muerte de mi marido. Cada vez que mencioné la posibilidad de que encontrara trabajo para ayudar con los crecientes gastos, ella comenzaba a llorar y a hablar de que no podía concentrarse en un trabajo mientras lloraba a su hijo. Mientras tanto, la inflación seguía aumentando el costo de todo: comestibles, servicios públicos y gasolina para 3 automóviles, ya que todos todavía conducían sus propios vehículos. Mi salario era bueno para una sola persona, pero mantener a 5 personas en un suburbio caro me estaba llevando al límite financiero. Un día, mi suegra me pidió dinero para ayudarla a pagar unas vacaciones familiares que estaba planeando. Cuando me negué y le sugerí que buscara trabajo, perdió completamente el control. Ella empezó a gritar sobre lo desagradecido. Estaba agradecida por todo lo que había hecho por mí y por mi hijo, pero la discusión ocurrió en la cocina mientras mi suegro tomaba su café de la mañana y mi cuñada desayunaba. Mi suegra mencionó cada pequeña cosa que había hecho, desde cambiarle los pañales a mi hijo, hasta cocinar comidas que yo apenas podía comer. Incluso mencionó cómo había renunciado a su propia vida para ayudar a criar a mi hijo, olvidando convenientemente que se había mudado a mi casa sin preguntar. Después de 3 días de constante presión por parte de toda la familia, finalmente acepté darle el dinero. Mi suegro seguía recordándome cómo me había ayudado durante mi recuperación después del accidente, y mi cuñada dejó de hablarme por completo hasta que acepté el préstamo. Sin embargo, había aprendido de mis errores anteriores con la cuenta de ahorros.
Antes de darle el dinero, documenté todo. Guardé capturas de pantalla de todos nuestros mensajes de texto sobre el préstamo, grabé nuestras conversaciones sobre los términos de pago usando mi teléfono y redacté un acuerdo detallado que ella tenía que firmar. Ella puso los ojos en blanco ante mi insistencia en la documentación, pero la firmó de todos modos. Tal como esperaba, el dinero desapareció en cuestión de semanas en viajes de compras y comidas en restaurantes, no en vacaciones como ella quería, y nunca reconoció que necesitaba devolverlo. Este patrón se repitió varias veces durante los siguientes meses, y ella pidió cantidades diferentes por diversas razones. Reparaciones de automóviles, ropa nueva para mi cuñada, e incluso una computadora portátil que, según afirmó, necesitaba para comenzar a buscar trabajo en línea. La manipulación financiera fue bastante mala, pero mi suegra también empezó a jugar juegos psicológicos que afectaron mi relación con mi hijo. Ella comenzó a planificar salidas familiares al parque o al zoológico, pero las programaba intencionalmente cuando yo estaba en el trabajo. Llevaba a mi hijo a visitar a unos familiares sin decírmelo, y yo solo me enteraba cuando veía fotos publicadas en las redes sociales. La peor parte fue cuando empezó a intentar convencer a mi hijo de que la llamara mamá en lugar de abuela. Ella le dijo que sería más fácil decirlo, pero yo sabía que estaba tratando de reemplazarme en su vida. Ella lo corregía cada vez que llamaba a su abuela, creando confusión en mi hijo de 2 años, que recién estaba aprendiendo a hablar. Afortunadamente, el vínculo entre mi hijo y yo se mantuvo fuerte a pesar de sus intentos de interferir. Me aseguré de estar completamente presente durante nuestro tiempo juntos, jugar con él, leerle cuentos y llevarlo al patio de recreo los fines de semana. Mi trabajo me permitía dejar mi computadora portátil en la oficina, por lo que nuestras tardes y fines de semana los dedicamos por completo a construir nuestra relación. Entendió que yo era su madre y ninguna manipulación por parte de su abuela podría cambiar eso. Me convencí de que soportar el comportamiento de mi suegra era necesario para brindarle estabilidad a mi hijo. Pero después de casi 2 años de esta situación, comencé a preparar en secreto nuestra fuga. Abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente y comencé a ahorrar dinero de cada cheque de pago. Si bien les dije a todos que este dinero era para la educación futura de mi hijo, en realidad estaba creando un fondo de emergencia para ayudarnos a mudarnos y comenzar de nuevo en otro lugar. La culpa que sentí inicialmente por la muerte de mi esposo fue reemplazada por la determinación de protegerme a mí y a mi hijo del comportamiento tóxico de su familia. Todo en mi vida empezó a cambiar cuando Gary se unió a nuestro equipo de marketing en el trabajo. Se trasladó desde la oficina de la empresa en Seattle y le asignaron trabajar en proyectos conmigo. A diferencia de otras personas que me trataron de manera diferente después de enterarse de mi situación, Gary me vio como una persona completa, no solo como una historia trágica. Él había pasado por sus propias experiencias difíciles, al perder a su hermana a causa del cáncer hace unos años, por lo que entendía el dolor sin dejar que definiera a nadie. Empezamos a almorzar juntos y él me hacía reír con historias sobre sus terribles intentos de cocinar o su continua pelea con el gato de su vecino. Por primera vez desde la muerte de mi marido, sentí que por fin estaba empezando a vivir de nuevo. Me sentí yo misma otra vez, no solo una viuda o una madre soltera que enfrentaba una situación familiar difícil. Mantuve mi relación con Gary completamente en privado durante varios meses, sin contárselo a nadie excepto a mi mejor amigo, que vivía en otro estado. Sabía que mi suegra encontraría la manera de utilizar cualquier información sobre mi vida personal en mi contra, así que fui extremadamente cuidadoso. Ni siquiera mis padres sabían de él, porque a veces hablaban por teléfono con mi suegra sobre mi hijo. El secreto era necesario porque cada vez que sucedía algo bueno en mi vida, desde conseguir un ascenso en el trabajo hasta hacer nuevos amigos, mi suegra encontraba la manera de criticarlo o crear problemas. Sin embargo, una noche, cuando mi cuñada estaba sentada en la sala de estar, mencioné accidentalmente el nombre de Gary mientras hablaba de un proyecto de trabajo. Parecía completamente absorta en su teléfono en ese momento, mirando videos de TikTok con los auriculares puestos, así que no pensé que estuviera prestando atención a mi conversación.
Subestimé por completo la rapidez con la que viajaba la información en nuestra casa. Mi cuñada le contó a su madre sobre Gary esa misma noche, probablemente durante una de sus conversaciones nocturnas en la cocina cuando pensaban que yo estaba durmiendo. Mi suegra pasó el día siguiente recopilando información de las conexiones de las redes sociales de mi cuñada en el trabajo, ya que una de sus amigas de la escuela tenía una hermana mayor que trabajaba en nuestro edificio de oficinas. Cuando me enfrentó, sabía no solo de Gary, sino también de los almuerzos que teníamos juntos. Mi suegra esperó hasta que yo estaba preparando la cena para confrontarme sobre Gary. Ella claramente había planeado este momento, esperando hasta que yo estuviera cortando verduras y no pudiera alejarme fácilmente de la conversación. Ella comenzó a interrogarme sobre mi relación con él, actuando como si estuviera cometiendo un crimen terrible al pasar tiempo con otro hombre. Aunque había pasado poco más de un año desde la muerte de mi marido, mi suegra actuó como si yo lo estuviera traicionando al siquiera hablar con otro hombre. La realidad era que Gary y yo solo habíamos tenido 2 citas reales fuera del trabajo, y yo estaba siendo increíblemente cautelosa a la hora de seguir adelante debido a mi hijo. Pero a mi suegra no le interesaban estos hechos. En su mente, yo siempre pertenecería a su hijo, incluso después de su muerte. La situación se deterioró rápidamente después de esa conversación. Mi suegra empezó a poner obstáculos cada vez que intentaba ir a algún lado después del trabajo. De repente tenía citas o recados cuando yo necesitaba que cuidara a mi hijo, a pesar de que había insistido en cuidarlo todos los días durante el año pasado. Comenzó a contarle a mi hijo historias sobre su padre todas las noches antes de acostarse, enfatizando lo mucho que se parecía a él y que nadie podría reemplazar a su papá. Una mañana, las cosas llegaron a un punto. La relación entre mi suegra y yo se volvió más hostil a medida que pasaba el tiempo. Entendí que su dolor por la pérdida de su hijo mayor era abrumador. Él no fue solo su hijo, sino también quien ayudó a mantener económicamente a su familia, desde que ella dejó de trabajar hace años. Su hija menor estaba estudiando, otro hijo trabajaba en California y su marido era mecánico jubilado. Entonces, mi esposo a menudo intervenía para ayudarla con sus facturas. Traté de ser paciente con su comportamiento, porque sabía cuánto dependía ella de él, pero todo empeoró significativamente después de que nos reunimos con un abogado sobre el testamento. Mi esposo había escrito su testamento justo después del nacimiento de nuestro hijo y nos dejó todos sus bienes a mí y al bebé. Esto incluía nuestra casa recién comprada, que habíamos ahorrado durante años para comprarla, su automóvil, que le encantaba, y la cuenta de ahorros que habíamos creado juntos desde que nos casamos. Siempre fue muy cuidadoso con el dinero e insistía en tener un seguro de vida y todo debidamente documentado por si nos pasaba algo a alguno de los dos. Cuando firmamos los papeles del testamento, me dijo que era solo una precaución, ya que ahora teníamos un hijo, pero nunca mencionó nada sobre la reacción de su familia ante sus decisiones. La respuesta de mi suegra a la lectura del testamento fue agresiva e inmediata. Ella comenzó a difundir rumores en nuestra familia extendida sobre cómo manipulé a su hijo y lo puse en contra de ellos. Según ella, yo había estado planeando esto desde el principio, casarme con él por su dinero y luego, de alguna manera, convencerlo de que excluyera a su familia de su testamento. Les dijo a todos los que quisieron escuchar que yo falsifiqué los documentos del BRAF